Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos internacionales que marcan el rumbo de la historia. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la reciente conferencia internacional sobre Venezuela que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, bajo el patrocinio del presidente Gustavo Petro. Veamos. La conferencia internacional acerca del proceso político en Venezuela, que se realizó en Bogotá, en la capital de Colombia, el 25 de abril del 2023, donde participaron representantes de la oposición venezolana y el gobierno nacional, culminó con más expectativas y controversias sobre su efectividad. Con ocasión de la celebración de la conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela que tuvo lugar el día de hoy, se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas. 1. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. 2. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Líderes diplomáticos de 20 países de Latinoamérica y Europa participaron en el evento, entre ellos el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien manifestó la disposición del bloque para revisar las sanciones conforme avance el proceso de normalización democrático en Venezuela. Previo a comenzar la conferencia, el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Colombia sin invitación oficial para participar del encuentro. Horas después, viajó a Estados Unidos luego de que las autoridades colombianas alegaron que se encontraba de manera irregular. Finalmente se supo por boca de un alto funcionario de los Estados Unidos en dónde estaba, lo cual permitió que Migración se acercara y naturalmente le pidiera que se permitiera ser conducido al Dorado para efectos de salir al exterior prontamente. La convocatoria anunciada a finales de marzo por el presidente colombiano Gustavo Petro busca crear una hoja de ruta que permita promover el diálogo entre sectores de la oposición venezolana, la sociedad civil y el gobierno nacional, un espacio de entendimiento aparte de las negociaciones que se lleva a cabo en México. Durante el evento de clausura, el gobierno colombiano convocó a las delegaciones participantes a una segunda cita para dar seguimiento al avance de las decisiones estipuladas en la cumbre, acuerdos que deberán ser materializados directamente por actores de la oposición venezolana y el gobierno nacional. Muchas fueron las expectativas que se generaron tanto en Colombia como en Venezuela, en Estados Unidos, en todo el continente, en Europa, en buena parte del mundo, con relación a esta cita a la cual acudieron 20 delegaciones de diferentes países. Sí, 20 países estuvieron allí representados, unos inclusive a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Sin embargo, hay algunos detalles que han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, no hubo una declaración final del evento que hubiese sido suscrita por todos los participantes. No hubo participación ni del gobierno venezolano ni de la oposición venezolana, que son, en resumidas cuentas, los grandes protagonistas del evento, porque aunque aparentemente no fueron importantes para llegar a acuerdos y tomar decisiones, serán quienes tengan después la responsabilidad de implementar, de materializar, de concretar cada una de las decisiones que fueron tomadas allí en ese encuentro en Bogotá. ¿Cuál es el verdadero propósito del presidente Gustavo Petro? ¿Por qué el tema interno de Venezuela es un tema de atención prioritaria para el presidente Gustavo Petro? No cabe duda que tuvo una buena capacidad de convocatoria. No sabemos si la capacidad de convocatoria se la podemos atribuir al propio presidente Petro o al tema que llevó a reunir a la delegación de 20 países en la ciudad de Bogotá. Sobre esto estaremos conversando
conversando con nuestro invitado desde Bogotá, Colombia. Se trata de César Restrepo. Él es analista internacional, analista de seguridad y es el director de la consultora Virtus Global. En breve estaremos con nuestro invitado desde aquí. Tal como lo ofrecimos en la presentación, vamos a conversar con nuestro invitado desde Bogotá, Colombia. Se trata de César Restrepo. Él es analista internacional, es director de la consultora Virtus Global. El tema que nos ocupa, la reciente conferencia internacional celebrada en Bogotá sobre Venezuela. Hola César, gracias por estar con nosotros. Hola Giovanna, buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Una alegría estar de nuevo en el programa. Gracias, la alegría es nuestra, créenos. A ver César, ¿cuál es la percepción que hay desde Bogotá con relación a la reciente conferencia internacional sobre Venezuela? Podríamos empezar por lo que pasó al final, y es que las expectativas que habían en general, tanto en Estados Unidos como en Venezuela como en Colombia, resultaron siendo mucho más altas de lo que en realidad iba a pasar. Ajá. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? ¿Cuáles son las expectativas que, por ejemplo, no se alcanzaron, no se cumplieron? Las semanas anteriores a la conferencia, lo que se escuchaba en el ambiente eran unas apuestas muy grandes por el arribo a decisiones que cambiaran el marco de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela con la participación de Colombia. Si yo les describiera cómo era el ambiente en Colombia al respecto, los debates radiales giraban en torno a entrevistar miembros de la oposición venezolana y su postura sobre la reunión, a entrevistar y a recoger las impresiones del gobierno de Venezuela y analizar cómo iba a ser su participación, y adicionalmente con el antecedente de la visita del presidente Petro al presidente Biden en Estados Unidos, a cómo la participación de Estados Unidos y de otros países en esa conferencia, con la convergencia de esos actores, pues iba a derivar en decisiones puntuales que permitían dar avances, no solo en una nueva agenda en Colombia, sino adicionalmente a destrabar el mecanismo en México. ¿Qué es lo que pasa al final del ejercicio? Con mucha sorpresa, la gente en Colombia descubrió el día de la conferencia que no iba a haber participación ni del gobierno de Venezuela ni de la oposición. Perdón César, ¿por qué dices que lo descubrieron ese día? Si eso se había dicho desde el principio, eso había quedado muy claro desde que se comenzó a organizar la conferencia. Pues resulta, Giovanna, que en Colombia no era tan claro, y creo que en Estados Unidos tampoco era tan claro. ¿Por qué lo digo? Porque una vez más, asistiendo a cómo era la conversación pública del asunto, siempre desde acá se acudía a la oposición consultándola de cómo iba a ser su participación en la conferencia, cómo iban a ser sus posturas. Claramente la oposición siempre decía que no tenía muy claro cuál era la intención, pero nunca se dijo en concreto que esa oposición, que esos representantes de la oposición no iban a estar sentados allí. Es más, la gran sorpresa es básicamente porque ninguno representante estuvo allí para escuchar, y la pregunta que queda detrás de eso es cómo, si los actores principales de la conversación son la oposición y el gobierno del presidente Maduro, va a haber una conferencia que supuestamente va a contribuir a la resolución de ese conflicto sin la presencia de ellos. Y es más, tanto es el desorden que hay alrededor, el desorden que se descubrió alrededor de esta conferencia, que los que han participado en agendas de política exterior saben que antes de una reunión de esas hay una declaración conjunta que está negociada, que la reunión es básicamente para hablar sobre eso, pero ya está concertada. Y a esta conferencia no se llegó ni con una declaración conjunta, ni siquiera, Giovanna, con una declaración de prensa. Tanto es así que al final de la conferencia ayer, varios diplomáticos expresaron en off que estaban en descontento porque la Cancillería colombiana hacía un comunicado de prensa que no había sido consultado ni concertado.
Fíjate que ahora que estás comentando eso, estoy recordando que al inicio de la conferencia, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro hace su presentación, menciona algunos elementos, algunas variables que de hecho no aparecieron después a lo largo de la conferencia y ni siquiera en las conclusiones finales, que es cuando él habla de la necesidad de que Venezuela se reinserte en el sistema interamericano de derechos humanos. Eso no figura para nada en las conclusiones finales del evento, lo cual le evidencia que sí, aparentemente hay una clara desconexión, por lo menos entre lo que tenía el presidente colombiano en mente para el evento y lo que fue el evento en sí mismo, ¿no? Joana, hay una investigación del medio colombiano La Silla Vacía respecto a los antecedentes de la conferencia de ayer y su materialización práctica del ejercicio. Esa investigación señala que toda la planeación, la ideación del evento estuvo liderada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, pero que todo el esquema que se diseñó al momento de ejecutarlo fue desestimado por el canciller colombiano, por el canciller Leiva, el jefe del embajador en Estados Unidos, y que esa desestimación de esa planeación llevó a una ejecución abrupta por parte de la Cancillería que termina en una imagen que es desoladora, Joana. Es un canciller que había logrado una convocatoria de tal magnitud, dando una declaración de prensa con las sillas vacías enfrente de él, porque los diplomáticos que se habían reunido ya habían dejado el salón y no estaban acompañando una declaración que supimos después ni siquiera estaba concertada. Pude ver esa nota y te confieso que me generó una gran desazón, ¿no? Entre otras cosas, en el primer momento tuve hasta ciertas dudas de que fuera real, pero pude cotejar que se repetía en muchos otros medios colombianos. ¿Y qué opinas sobre las conclusiones que se emitieron al final? ¿Hubo acuerdo? Unos dicen sobre 5 puntos, otros dicen sobre 4 puntos, otros sobre 3 puntos. ¿Qué opinas de los acuerdos al final? Pues es realmente desconcertante cualquier conclusión que haya habido, Joana, por una simple y llana razón, porque cualquier conclusión que pudiera haber en esa reunión tenía que tener la participación del gobierno del presidente Maduro y de la oposición, que en última son los que van a ejecutar los compromisos que se alcancen o a aceptar los áreas de discusión que se van a desarrollar. No hay sino que ver, Joana, la declaración del presidente Maduro una noche antes de la conferencia, cuando él pone unos condicionamientos para poder desarrollar una conversación, y al otro día, cuando a miembros de la oposición se les consulta sobre el tema, los miembros de la oposición dicen que esos temas, bajo esos parámetros que plantea el presidente Maduro, es imposible tocar. Por tanto, cualquier conclusión que haya tenido lugar en esa conferencia, pues en últimas tiene una gran probabilidad de que sean impracticables en la medida en que los interesados directos no van a estar, y que lo que está demostrado ya es que la comunidad internacional no tiene ninguna capacidad de influir sobre la decisión de esos dos actores en la práctica. Es así. César, tenemos que hacer una pausa. Al regreso quisiera que nos ayudaras un poco a entender cuál es el interés, el propósito del gobierno colombiano en llevar adelante esta iniciativa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí. Estamos de vuelta desde aquí, hoy conversando acerca de la reciente conferencia internacional llevada a cabo en Bogotá, Colombia, sobre la situación política en Venezuela. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia, César Restrepo. Él es analista de seguridad, analista internacional y es el director de la consultora Virtus Global. César, había dejado yo una inquietud en el aire antes de irnos al corte, y es: ¿cuál es el verdadero propósito del presidente colombiano Gustavo Petro al tomar la iniciativa de esta conferencia internacional? Joana, yo creo que hay que dividirlo en dos bloques. El primero es el que plantea el mismo gobierno del presidente Petro. El embajador en Caracas, Armando Benedetti, la semana anterior explicaba que había como 3 líneas estratégicas que querían cubrir. La primera, atender la gran cantidad de colombianos que viven en Venezuela, los cuales el gobierno considera abandonados bajo la política del gobierno Duque de haber roto absolutamente las relaciones.
de la mano de esa atención del gobierno colombiano con la normalización de las relaciones, pues entonces también fortalecer las relaciones en lucha contra el crimen y construcción de seguridad en la frontera y la reactivación del mercado comercial entre los dos países. ¿Por qué esas tres cosas resultan siendo importantes a la luz de la pregunta de cuál es el interés? Es que desarrollar esas tres cosas con un régimen que tiene ciertas características de ilegitimidad en algunos lugares de América Latina, en Europa y en Estados Unidos, pues le resulta complicado. Por lo tanto, la normalización de la relación entre Colombia y Estados Unidos pasa por el hecho de la también normalización de esa relación entre Colombia y Venezuela bajo unos parámetros de legitimidad más amplios. Eso en primer lugar. Y yo diría que eso cubre la postura oficial del gobierno. La postura no oficial, para mí, también tiene que ver con una agenda del presidente Petro muy clara y fundamentada en su ideología y en su visión de lo que es la política en América Latina y en Sudamérica, y es la recuperación de la unidad de América Latina alrededor de un proyecto de izquierda con unos visos bolivarianos y con unos visos de socialismo del siglo XXI, que en Colombia no se llaman así, pero que sin duda alguna tienen unos vasos comunicantes muy grandes. Y en eso hay una competencia de liderazgos entre Petro, que como está recién llegado al gobierno, quiere asumir un reto de liderazgo en América Latina, y de Lula, que con otra forma de ver el asunto, pues también están haciendo una competencia por ese liderazgo. Eso es lo que uno podría denominar como la agenda que no está en la conversación oficial del gobierno. ¿Y cómo entender el viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos justo unos días antes de esta conferencia internacional en Bogotá? Pues creo, si no me equivoco, el presidente Petro ha tenido 5 viajes a Caracas. Y pues obviamente los viajes a Caracas del presidente Petro son mucho más fáciles. Esa agenda es una agenda que se produce más rápido que a Estados Unidos. Claro. Y el viaje a Estados Unidos lo que hace es servir como vehículo para poder transmitir la construcción de agenda de esas 5 viajes, de esas 5 reuniones entre Maduro y Petro, para transmitirle al gobierno de Estados Unidos y señalarle a Estados Unidos nada diferente a: mire, esta es la postura del presidente Maduro respecto a Estados Unidos, con el miras a normalizar esas relaciones. ¿Y cuál es el interés de Estados Unidos? Porque ese es el actor que nos falta, Johanna. Estados Unidos tiene una clara necesidad geopolítica y una necesidad comercial en términos de hidrocarburos que necesita resolver, y que a través de las estrategias que se han agotado hasta ahora pues no han dado resultado, y por lo tanto cuenta con el gobierno de Petro como facilitador entre los dos países para tratar incluso ellos de generarle un ambiente mucho más favorable a la reconstrucción de esa relación, obviamente dentro de la visión del gobierno del presidente Biden de una vía, por la vía de suavizar esa relación, tratar de impulsar unos cambios democráticos en Venezuela. Hay un asunto importante a tener en cuenta en esto que acabamos de escribir, Johanna, y es la expulsión, que el gobierno de Colombia no ha llamado expulsión y no ha querido llamar, de Juan Guaidó ayer de Bogotá. ¿Por qué esto es importante? Juan Guaidó aparece en Bogotá y dice: ok, si este diálogo es sobre Venezuela, pues aquí estoy yo para representar a los que yo represento en Venezuela en esa conversación. Y el gobierno colombiano no sabe manejar la situación. Yo diría que se molesta, le incomoda, obviamente al gobierno del presidente Maduro la presencia de Guaidó y no la presencia de ellos, pues genera cierta tensión en ese asunto, y el gobierno colombiano maneja muy mal la situación, que termina poniendo, sin ser una operación policial ni nada de ese tipo, pero presionando sacar a Guaidó. A Guaidó hacia Miami. Pero en eso termina generando unos mensajes que son muy complicados en Estados Unidos. Tanto es así, Johanna, que esta mañana hay un tuit del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Estados Unidos en el cual rechaza el tratamiento del asunto de Guaidó y empieza a poner unos límites a lo que sería la reconstrucción de esa relación entre
Venezuela, Estados Unidos, mediada por Colombia. 1.000.000 de gracias, César, por estar con nosotros. César Restrepo, analista de seguridad y analista internacional, director de la consultora Virtus Global en Colombia. Mis conclusiones brevemente sobre este tema. En relaciones internacionales no hay, dicho en términos muy coloquiales, almuerzo gratis. Cuando un Estado se moviliza y destina recursos en búsqueda de soluciones a los problemas internos de otro Estado, tenga usted la certeza que lo está haciendo para alcanzar objetivos que le son absolutamente particulares. No existe eso que se conoce como altruismo en las relaciones internacionales. No cabe la menor duda que la relación entre Venezuela y Estados Unidos en estos momentos está pasando por un proceso de triangulación que encuentra en el tercer vértice a Colombia. Será hasta una próxima entrega desde aquí.